Otro último video, una mototraila en una situación de riesgo. That's not good. Hey! Can't do that. Uh-oh. Entonces vamos a desarrollar la descripción de esta máquina y luego el cálculo de producción. Como han visto, esta máquina, la mototraila, está formada de dos partes. La primera parte corresponde a lo que es un tractor en un solo eje. Es el equipo que les va a dar tracción y fuerza para poder jalar a la parte trasera, que es la traila o caja, que también está montado sobre un solo eje. Ambos forman una sola unidad. En la traila podemos ver que tiene una compuerta. Esa compuerta se activa o se abre cuando empieza la excavación y se cierra cuando la excavación ha concluido, cuando la caja se ha llenado del material excavado. En la parte inferior tiene una cuchilla de corte. Entonces esta cuchilla es la que penetra en el terreno y va trasladando ese material al interior de la traila mediante un tornillo sin fin. Estas máquinas también se las conoce como motoescrepas o tractores con escrepas. También hay otro tipo donde solamente se tiene la caja o traila y en vez de la parte delantera se trabaja con un tractor. El tractor le va a dar la tracción para el trabajo de excavación. En ese caso, el tractor solo va a hacer el trabajo de jalado de la traila para que la traila sea la que excave. Entonces, ¿qué podemos decir de las mototrailas? Que son máquinas de transporte, pero que tienen la capacidad de excavar, luego de excavar simultáneamente irse autocargando. Una vez que ha terminado el llenado de la traila, transportan ese material hacia un terraplén o hacia un acopio donde van a descargar y además al descargar van a desparramar el material en capas uniformes. Si se está haciendo un terraplén, por ejemplo, ya de hecho al descargar van a ir conformando una capa de 30 a 35 centímetros para que después se compacte. Entonces esta máquina sola hace todo el proceso. Excava, se autocarga, transporta y desparrama. Entonces no necesita el apoyo de ninguna máquina. En cambio, vemos que si utilizamos tractor, vamos a tener como equipo de apoyo el cargador frontal, que va a cargar el material que excava el tractor. Y vamos a tener como equipo de transporte volquetas. Entonces, el trabajo de excavación con tractor se realiza con tres máquinas: tractor, cargador y volquetas.
Decíamos que estas máquinas están montadas sobre neumáticos. La diferencia es que estos neumáticos son reforzados. Son de baja presión para poder amortiguar las irregularidades que tiene el terreno. Entonces, la parte principal es la trailla, donde se tiene una hoja de corte que realiza el trabajo de excavación. El material excavado, mediante un tornillo sin fin, va pasando al interior de la trailla hasta que ésta se llene. El trabajo que realiza, digamos, podemos describir como un trabajo que empieza con la máquina parada, pero simultáneamente a empezar a moverse, empieza a excavar. O sea, hace un movimiento de traslación y también un movimiento de excavación con la cuchilla de corte. La cuchilla de corte es una cuchilla pequeña que va a penetrar en el terreno, dependiendo si es blando o duro, entre 20 a 30 centímetros. Simultáneamente se levanta la compuerta para dejar que el material ingrese a la trail. Entonces la compuerta tiene una abertura de entre 20 y 30 centímetros, que es la abertura suficiente para que el material vaya entrando a su interior. Cuando se trabaja en terrenos duros, van a tener el apoyo de un tractor. A veces un tractor para escarificar el terreno con el fin de que el terreno se ablande y no sea tan duro. Y también van a tener el apoyo de un tractor para darles una tracción adicional mediante el empuje. Entonces las traillas tienen en la parte trasera un aditamento que permite el apoyo de la cuchilla del tractor, de la hoja topadora del tractor, para que lo vaya empujando. Habíamos visto en los tipos de cuchillas de tractor que hay una especial, que es justamente para empujar a las mototrailers. Dijimos que una hoja topadora de pequeñas dimensiones y dotado de un sistema de amortiguación. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que esta máquina va a trabajar en materiales de granulometría fina. Puede ser arcillas, limos, arenas o una combinación de estos materiales, pero que no tengan contenido rocoso de piedras, nada de eso. Además, el trabajo debe realizarse para tener un buen rendimiento en un terreno plano. Y si hay una pendiente, la máquina tiene que trabajar de bajada. Entonces no puede trabajar en subida porque el motor se esforzaría en exceso. Si tienen preguntas, nada, todo está claro. Entonces vamos a ver la productividad de las mototrailers. Para esto saquen su texto. Yo también voy a ir buscando el texto para ver las características de las mototrailers. En el texto ustedes tienen como información del fabricante modelos y características de mototrailers. Tienen
de marca Caterpillar, Terex, una de las mototrailas que vimos en el video, y Komatsu. En esta información tenemos la descripción del tipo de carga, si es estándar, si es autocargable y si necesita empuje. Este 627G, por ejemplo, que dice push-pull, significa que necesita el apoyo de un tractor para darle una potencia adicional. Tenemos información de la potencia de la máquina y un dato útil es la carga útil máxima. Esta máquina no puede transportar una carga mayor a este límite que ha establecido el fabricante. Por eso es que al hacer el cálculo de productividad vamos a verificar qué peso tiene la carga del material suelto, haciendo que el volumen de la traila multipliquemos por la densidad del material suelto, y eso comparamos con esta carga útil máxima. Aquí tenemos la capacidad colmada. Hemos dicho que el operador siempre va a cargar hasta que empiece a rebalsar. Entonces se ha cargado completamente colmado. Pues ahí tenemos el volumen de la traila cuando se ha llenado de material en esa situación con material colmado. El ancho de corte, la profundidad de corte. Aquí tenemos la velocidad máxima. Esta velocidad máxima se refiere cuando la mototraila va a ir de un lugar a otro sin realizar ningún tipo de trabajo. En cambio, en las dos últimas columnas tenemos velocidad de trabajo, con carga y sin carga. Con carga de ser en el viaje de ida y sin carga el viaje de retorno. Tienen que saber exactamente en su texto dónde se encuentra esta información, porque cuando yo les dé ejercicios, ustedes van a tener que sacar los datos que da el fabricante de estas tablas. Si tienen preguntas. Entonces siempre la productividad vamos a partir de una productividad teórica. Y la fórmula básica de ser que la productividad es igual a la productividad por ciclo, que es Q minúscula, multiplicado por 60, que hemos dicho es un factor de conversión, dividido entre la duración del ciclo. Y esto nos va a dar en metros cúbicos por hora. En este caso, la producción por ciclo, Q minúscula, es el volumen de la caja, el volumen de la traila. Eso va a depender de las dimensiones que tenga la traila y eso depende de la potencia del motor. Pero ese dato lo podemos obtener del fabricante en la tabla que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿de qué depende la capacidad de producción de las mototrailas? De las dimensiones de la caja o traila, de la potencia del motor, de la dureza y humedad del suelo, de la velocidad que puede alcanzar la máquina al realizar el trabajo, la distancia que existe entre el punto de excavación y el lugar donde se va a dejar el material. Lógicamente depende de las condiciones en que se encuentre el camino por donde van a circular las mototrailas. Y también porque tiene características especiales, va a depender de la habilidad del operador. Aquí tenés un fragmento de la tabla que está reproducida de la tabla que tenemos en la información del fabricante para tener un ejemplo de cómo se procede con la carga útil. Nos dice que tenemos una mototraila 631E. Vamos a utilizar el pizarrón, a ver un ratito.
Dice que tenemos una mototrailer 631E. El volumen de la trailer dice que es 23.70. Tenemos que tener de dato que sale también del fabricante, que es la carga útil máxima. Y también la densidad suelta del material. Tenemos para este 631D que tiene una carga útil de 34.020. 631 es 20. ¿Cuánto? A ver, dictame. No, el modelo dice 631E, no D. Está bien, vamos a corregir. ¿Cuánto es la carga útil? El dictame. Sería 34.020. Y tenemos que tener la información de campo sobre la densidad del material suelto. Para nuestro ejemplo dice que es 1580. Kilos por metro cúbico. Entonces podemos sacar la carga de trabajo. Que va a ser la carga útil
perdón, va a ser la densidad del material suelto, que es 1580, por el volumen de la traila, que es 23.7. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es? 37.446 kilogramos. 37.000 446 kilogramos. kilos. Y esto vamos a comparar con la carga útil máxima que puede llevar la mototrail. Y vemos que este valor es mayor a 34.020, que es su máximo. Entonces tenemos que corregir el volumen de producción por ciclo, o sea, el Q minúsculo. Vamos a hacer una corrección del Q para poder sacar la productividad. Entonces quiere decir que esta máquina no puede trabajar con el volumen total de la trail. Entonces el Q corregido ha de ser la carga útil máxima, que es 34.020, dividido entre la densidad del material suelto, que sería 1580. ¿Cuánto da eso? $21,53, ingeniero. 21,53 metros cúbicos. Entonces no va a trabajar con 23,70, sino con 21,53 metros cúbicos. Es lo que tenemos en el ejemplo. Tenemos que sacar la duración del ciclo de trabajo. ¿Qué tiempos va a utilizar en cada movimiento la mototrail? Va a tener tiempo de carga, que depende lógicamente del volumen de la traila y del tipo de material. Va a tener un tiempo de acarreo, que es para llevar el material desde el punto de excavación hasta el punto de descarga. Y eso ha de ser igual, el tiempo de acarreo ha de ser igual a la distancia que existe entre estos puntos sobre la velocidad con carga. Una vez que ha llegado al sitio donde se deja el material, va a tener un tiempo de esparcido y de descarga. Una vez que ha terminado de descargar y de esparcir el material, va a retornar. Entonces se va a generar un tiempo de retorno. Y eso va a ser igual a la misma distancia sobre la velocidad de la máquina sin carga o la velocidad de retorno. Y vamos a considerar también un tiempo de virajes, porque va a haber virajes al llegar al sitio, después de desparramar, va a ser un giro de 180 grados, porque las dimensiones que tiene la máquina, esto le demanda una cantidad de segundos. Y cuando llega otra vez al inicio del movimiento de tierras, también hace un giro de 180 grados, va a empezar un nuevo ciclo de trabajo. Entonces, hay tiempos que van a ser constantes para la misma obra y para la misma máquina. Entonces vamos a tener un tiempo de carga, un tiempo de esparcido y el tiempo para los virajes. Entonces la suma de estos tres tiempos podemos considerar como un tiempo fijo, porque han de ser valores constantes para la misma máquina y para la misma obra.
Entonces vamos a considerar tiempos en condiciones promedio. Excelentes, en realidad no se da nunca, puede ser promedio o desfavorables. Como no tenemos información de la obra, vamos a considerar condiciones promedio. El tiempo de carga, 1.1 de minuto. El de esparcido, 0.8 de minuto. Y el tiempo para los virajes, 0.7 de minuto. Por lo tanto, nuestro tiempo fijo para esta obra va a ser 2,6 minutos. Por lo tanto, la duración del ciclo ha de ser este tiempo fijo, que es 2,6, más la distancia sobre la velocidad con carga, más la distancia sobre la velocidad de retorno. Si tienen preguntas. ¿Todo está claro? Luego vamos a considerar los factores. Ya hemos visto en el tractor que hay factores generales y hay factores particulares. En los factores generales tenemos el aprovechamiento del tiempo, la habilidad del operador, el factor que produce la pérdida debido a la altura sobre el nivel del mar. Entonces vamos a tener un valor E, que es la multiplicación del aprovechamiento del tiempo por el factor de mano de obra. Tenemos como evaluación del efecto de la altura sobre el nivel del mar, que esta pérdida que produce en el aprovechamiento de potencia de la máquina, lo incrementamos a la duración del ciclo. Los factores particulares que tiene la mototraila ha de ser el factor de carga, K sub C, que nos evalúa la cantidad de material que se derrama desde que ha terminado la excavación hasta que ha llegado al punto de descarga. Los caminos por donde transitan no van a ser pavimentados ni van a ser muy uniformes. Entonces, por los movimientos que tiene la máquina, por la irregularidad del terreno, va a hacer que se desperdicie un poco de material. Este factor evalúa justamente esa pérdida. R minúscula es la resistencia a la rodadura, es la resistencia que ofrece el suelo al movimiento de los neumáticos. Este se va a presentar en los equipos de transporte, camiones aguateros, volquetas y en este caso mototrailers. M es el factor de material, que es igual que en el caso de los tractores. Representa la dureza, la dificultad que ofrece el material a ser excavado. Y finalmente, factor dependiente. En general, el factor dependiente trata a compensarse, porque lo que es de subida en la ida, en el retorno es de bajada. Lógicamente hay una pequeña diferencia si la mayor parte en el trayecto de ida tiene pendiente de subida. Entonces ahí la máquina hace más esfuerzo. Pero podemos decir que en general esta condición se compensa porque lo que era pendiente de subida al ir se vuelve pendiente de bajada al retornar. Con todo eso ha de ser igual, la productividad real de las mototraillas ha de ser igual a 60 por el volumen de la traila corregido, por el factor de carga, por el factor de pendiente, por la resistencia a la rodadura, por el factor de material y por el factor E, que hemos dicho es de eficiencia del trabajo, y es la multiplicación de aprovechamiento del tiempo por la mano de obra, dividido entre la duración del ciclo, que hemos visto cómo se calcula multiplicado por 1 más el factor de altura en decimales. Si tienen preguntas. Ustedes tienen en la plataforma que les mandé anoche una planilla tipo, que es esta.
Y vamos a hacer el ejercicio para estos datos utilizando esta planilla de cálculo, que es mucho más fácil que hacer manualmente. Estos serían los datos del ejercicio, que ustedes los van a copiar rápidamente a la planilla. Nosotros vamos a corregir por ciclo, pero estos datos son de la obra. La densidad del material, 1500 kilos por metro cúbico. Tiempo de carga, o sea, el tiempo fijo igual a 2.6 de minuto. La distancia de trabajo, 1200. En las condiciones de trabajo tenemos que la altura sobre el nivel del mar es 2500 metros, el factor volumétrico 0,85. Por ahí queremos compactar ese material, nuestro factor de compactación 0,9. El factor de tiempo 0,83, el de mano de obra 0,90. Por lo tanto, el factor de eficiencia es 0,75. El factor de carga útil 0,87, el de material 0,80, la resistencia a la rodadura 0,9, el factor de pendiente 1. Quiere decir que el terreno es plano. Entonces, H, ¿cuánto va a ser? O sea, la pérdida de potencia por el nivel del mar ha de ser, hemos dicho, 1% por cada 100 metros. En el caso de Cochabamba, con los 1500, estamos 1500 encima. Por tanto, nuestro factor de pérdida de potencia ha de ser 0.15, o sea, 15%. ¿Ya copiaron? Copiamos estos datos. Nuestra altura sobre el nivel del mar es 2500 metros. La distancia de trabajo, 1200 metros. La densidad del material, 1500 kilos por metro cúbico. El tiempo fijo, 2.6. Todo lo que vamos a tener de información, porque el resto podemos sacar de los datos del fabricante. Nos falta copiar el modelo. Este es una 631D con una potencia de 330 HP. Este es Caterpillar. Entonces vamos a la información del fabricante. Aquí ya no tenemos el 631D, ¿no? Es un modelo que ya no está vigente. Entonces vamos a cambiar. Vamos a poner
631G, que es uno de los últimos. Tiene potencia de 450 HP, una carga útil de 37.285. $285, creo. La producción por ciclo, 26 metros cúbicos. Lo vamos a verificar. Además, este es un 631G. $37.285 y 26. Está bien. Luego queremos sacar información del fabricante. También tenemos en el texto valores referenciales, pero vamos a sacar del fabricante. 631G, la velocidad con carga 20 y el de retorno 30. Pero nosotros necesitamos como dato las velocidades en metros minuto. ¿Cuánto va a ser 20.000 entre 60? $333. 300, 33. 333. Y de retorno ha de ser 30.000 entre 60, que sería 500. Sí. Es una velocidad muy alta que se va a dar solo si el terreno donde transita está bien. Entonces, pero como es dato del fabricante, por esta vez vamos a utilizar. Entonces, lo primero que hacemos es corregir la producción por ciclo. Entonces, sacamos la carga de trabajo. Hemos dicho va a ser el volumen de la trailla que tenemos de dato por la densidad del material suelto. Nos da 39.000. Y la carga útil máxima es 37.285, por lo tanto hay que corregir. Entonces, en este caso debemos corregir. Entonces, el Q de trabajo, el valor que vamos a utilizar para la productividad ha de ser igual a la carga útil máxima dividido entre la densidad del material suelto. Y eso nos da, vamos a utilizar solo dos decimales, cuando más, ¿no? Sería 224.86. Y eso en metros cúbicos. Entonces aquí nuestra producción corregida por ciclo ha de ser 24.86.
86. Con eso hemos completado los datos. Entonces, primero calculamos la duración del ciclo. Debe ser igual al tiempo fijo. Más la distancia sobre la velocidad con carga, más la distancia sobre la velocidad de retorno. ¿Está bien? A ver, verifique. 8.6 de minuto. Entonces, con esta planilla ustedes se van a ahorrar hacer los cálculos manualmente, pero si quieren también lo pueden hacer, pero en el examen los resultados tienen que mostrarme una planilla Excel. ¿Cuánto sale? Entonces, este tipo de planillas tienen que hacerse para todas las máquinas que vamos a ver en este capítulo de descripción de equipos. ¿Está bien? 8.6. Aunque se hagan manualmente para verificar. Sí, sí está bien, Jesús. Entonces calculamos la productividad. Eso es igual a 60. Le pondremos paréntesis antes. Multiplicado por el volumen de la caja a corregir. Multiplicado por el factor de eficiencia del trabajo, multiplicado por el factor de carga útil, multiplicado por el factor de material, multiplicado por resistencia a la rodadura. Por factor dependiente ponemos a pesar de que es 1. Y cerramos paréntesis. Y esto ha de ser dividido entre la duración del ciclo, que es 860, multiplicado por 1 más h. En este caso, 1 más h es 1.15, para no hacer la suma. Nos saldría 70.54 en material suelto, volumen suelto por hora. A ver, verifique.
¿Está bien? ¿O está mal? Inge, disculpe, haciéndolo manual sale 70.85. ¿Será que es por los decimales? Sí, puede ser, porque, El Excel maneja todos los decimales, ¿verdad? claro, aunque esté con marcado 2 decimales, maneja todos los decimales, ¿no? A veces se da esa diferencia, a veces con 1. Sí, Entonces, no, pero no puede ser más de 1, ¿no? Ya sea en más o en menos. Entonces, esa productividad, hemos dicho, es en volumen suelto. En general, para compatibilizar con el volumen de trabajo, tenemos que sacar en banco. Entonces, lo único que hacemos es multiplicar la productividad suelta por el factor volumétrico que tenemos de dato, que es el 85. Entonces, en volumen en banco sería 59,96. Y además nos dicen que ese material se va a utilizar en un terraplén. Entonces, ¿qué va a pasar en el terraplén? Que al compactar se va a perder los vacíos. Entonces, el volumen en banco todavía se va a reducir. Entonces, vamos a multiplicar por el factor de compactación o de compresibilidad. Esto ha de ser igual a la productividad en banco por el factor de compresibilidad, que es 0,9. Entonces tenemos en los 3 tipos de volumen. En metros cúbicos sueltos, 70.54. Solo que aquí esto no se ha multiplicado. Entonces, en banco, 59,96 metros cúbicos en banco por hora. Y si se compacta, se va a convertir en 53,96 metros cúbicos compactados. Si tienen preguntas. Si tienen preguntas. Como con el correo institucional ustedes pueden entrar libremente a cualquier hora, vamos a hacer un control de asistencia en cada clase mediante un formulario. Yo les voy a plantear una pregunta muy fácil al empezar la clase, para 5 minutos, y todos los que han respondido el formulario tienen asistencia, y los que no, tienen falta. Entonces va a ser un formulario sin nota, desde luego. Les puedo preguntar cosas tan fáciles como decir quién es el rector de San Simón. Ponen Julio Medina, y si no saben, ponen desconozco. Entonces, lo importante no es la respuesta, sino que el formulario está haciendo una prueba de que ustedes han estado en hora en la clase. Porque hay algunos que entran media hora después, 40 minutos después, y no tiene sentido, ¿no? Y especialmente esto va a estar vigente en los exámenes y en los ejercicios de clase. Entonces, primero hacemos ese primer formulario, una pregunta que incluso puede ser absurda, porque